Amados, buenas tardes. Un domingo nuevamente. Nosotros aquí en la iglesia, tu casa, Victoria en Cristo, tú allá en casa. ¿Por qué? Bueno, porque la situación que vivimos es complicada, pero nuestra confianza debe estar depositada en Dios. Yo sé que Él es el que tiene el control de todo y que por ese motivo nosotros, porque Él es fiel, debemos confiar en Él y Él cuidará de sus siervos, de sus hijos, de aquellos por el cual Él entregó su sacrificio, su muerte en la cruz. Y creo que si nosotros confiamos en Él, aunque muchas veces no nos responda inmediatamente, nosotros tendremos siempre la victoria. Hoy el Señor ha puesto en mi corazón un mensaje al que he titulado Vivamos la vida en Cristo. Te animo a que tengas tu Biblia en la mano, que busquemos el pasaje de la carta de Pablo, del apóstol Pablo a los Colosenses, en el capítulo 3, los versos del 1 al 4. Aquí nos habla de qué manera que Él quiere que nosotros caminemos. Entonces, si tú tienes ya en tu mano la Biblia y encontraste el pasaje de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versos del 1 al 4, le vamos a dar lectura. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en su gloria. Antes de orar, yo quiero decirte una cosa y que lo debemos tener en cuenta. Pablo, el máximo teólogo después de Jesús, él decía en su carta primera a los Corintios, capítulo 4, verso 20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y el salmista, en aquel entonces también, cuando escribió David, el Salmo 138, en el verso 2, él dijo, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra por sobre todas las cosas. Si nosotros tenemos esa confianza y sabemos que el reino de Dios no es palabras solamente, sino es poder, entonces nuestra confianza debe estar depositada totalmente ahí. Ahí debe estar depositada totalmente nuestra confianza. Yo te animo a que podamos creerlo y que eso se manifieste en nuestras vidas. Vamos a orar. Señor, tú eres nuestro Creador. Te pertenecemos a ti, Señor. Tú eres el que nos das vida, el que nos das el aliento y el sustento, porque es verdad, en ti vivimos, nos movemos y somos. Somos tuyos, Señor. Y a eso viniste, a encarnarte como ser humano, a tomar nuestra propia naturaleza, porque tú nos amas tanto, que la única manera de reconciliarnos después de haber sido echados de la presencia de Dios era con ese sacrificio, Señor. Y aún estando de rodillas una noche antes de tu destino, Señor, final, rogaste al Padre, si he de dejar de beber esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú deseas, porque así tenía que ser para darnos el perdón, la redención, la libertad, porque nos trasladaste de las tinieblas a la luz. Y hoy
los que nos decimos ser cristianos, hijos de Dios, nos debemos a ti, Señor. Por eso te doy gracias, porque te pido, Señor, que nos ayudes a vivir la vida en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Ahora usa mi boca, úsame para que yo pueda hablar de esta palabra y que, Señor, haga eco en el corazón de mis hermanos, que abran sus oídos espirituales para que ellos reciban como una esponja, Señor, tu palabra de poder, en el nombre de Jesús. Amén. Vivamos la vida en Cristo. Cuando Jesús, estando en la tierra, en su oración sacerdotal, en el capítulo 17 y el verso 18 de Juan, en ese momento, Él dice: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y envió a sus discípulos, a los apóstoles, para que ellos fueran y predicaran el evangelio. Y manifestó antes de elevarse al cielo, a través de Mateo 28, 18 al 20, y Él dijo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Enséñenles que guarden todas las cosas que les he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Qué hermosa encomienda nos ha dado a la iglesia, a los cristianos, a los hijos de Dios. Cuando Cristo estaba en la cruz, clavado de manos y pies, Él expresó con su boca, levantando sus ojos al cielo, dijo: consumado es. Después de decir consumado es, entonces también con voz de dolor, quizás, con voz de victoria, con voz de triunfo, Él dijo: Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Dicho esto, inclinó su cabeza, porque su espíritu salía de su cuerpo, para que 2 días después, el domingo por la madrugada, Él se levantara victorioso de la muerte en la resurrección. Su sacrificio fue perfecto y no hay nada que agregarle. Su ministerio de apenas 3 años fue insuficiente para predicar el evangelio a todas las naciones de la tierra, a todos los confines de la tierra. Y esa es la encomienda que ahora nosotros tenemos, los hijos de Dios, los que nos decimos ser cristianos. Es un privilegio y una grande responsabilidad que nos deja la iglesia de predicar el evangelio. Y tú recuerdas antes, cuando estaba ahí previo a subir al cielo, a elevarse al cielo, dice el libro de los Hechos 1:8, pero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso es lo que nosotros tenemos como compromiso, como encomienda, como deber, llevar la palabra de Dios que decíamos hace un momento, es el poder que nos ha dejado sobre la tierra. Por eso decía también el salmista, me inclinaré, doblaré mi rodilla ante ti, porque tu nombre y tu palabra es por sobre todas las cosas. Aunque parezca paradójico, es necesario que los que nos decimos cristianos abandonemos al mundo antes de alcanzarlo. Y vas a entenderme por qué. Es necesario desprendernos de los asuntos mundanos para poder alcanzar, para poder cumplir con el deber que Cristo nos ha dejado en esa hermosa encomienda de llevar el evangelio.
Porque recuerda, y el apóstol Pablo lo aclara y lo declara en su carta a los Gálatas, capítulo 1, verso 4, cuando dice que Cristo se dio a sí mismo por nosotros para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. Cristo se dio por ti, se dio por mí, para rescatarnos de este mundo de maldad en el cual estamos viviendo. Y lo que acontece allá afuera es lo que Pablo ya decía. Por eso cuando nosotros los cristianos le hacemos la oración de fe, renovando nuestra fe, y le decimos, entra en mi corazón, perdona mi pecado y dame la vida eterna. Entonces en ese momento estamos diciendo, yo soy tu hijo, yo soy cristiano, yo pertenezco a tu reino. Y el reino de Dios no es de este mundo. Jesús lo dijo, Juan, a través de Juan 18:36, mi reino no es de este mundo, cuando él estaba ya en el juicio carnal de aquellos hombres. Entonces él dijo, mi reino no es de este mundo. Entonces nosotros, es decir, tú y yo, que estamos en el mundo, vamos a vencer al mundo que está en poder del maligno. ¿Cómo? Por medio de nuestra fe. ¿En quién? En Cristo Jesús. Es la única manera en que nosotros podemos vencer al mundo. Recuerda lo que decía el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 5, versos 4 y 5, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Pero quizás te estés preguntando, estamos en el mundo. Nuestro cuerpo está en el mundo. Nuestro ser está en el mundo. Pero recuerda, nuestro espíritu tiene su ciudadanía en el cielo. ¿Por qué? Mira, dice Pablo en Efesios 2:6, pues Dios nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó, ¿dónde crees? En los lugares celestiales, porque estamos unidos hoy a Cristo Jesús. Cuando nosotros somos hijos de Dios, los verdaderos cristianos, entonces nosotros estamos unidos a Cristo. Cristo vive en nosotros. ¿O qué no sabes que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo? ¿O qué no sabes que tu cuerpo es el templo del Dios viviente? Por eso nosotros venceremos al mundo, porque Cristo habita en nosotros, hace morada en nosotros. Sí, seguimos presentes en el mundo, en nuestro cuerpo, pero recuerda, nuestro espíritu tiene su ciudadanía en el cielo, allá. Es necesario entonces mantener una visión correcta, nosotros los cristianos, de quiénes somos, para poder crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Tengamos presente que nosotros tenemos que alcanzar este mundo caído, perdido, y para eso necesitamos crecer. Para eso necesitamos ocuparnos de la lectura de la Biblia. Para eso necesitamos permanecer estudiando la Biblia y persistir en lo que dice, en ser hacedores de la palabra de Dios. No se te olvide, somos extranjeros y peregrinos aquí en la tierra, dice el libro de los Hebreos 11:13. Somos extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque también el mismo libro de los Hebreos 13:14 nos dice, pues este mundo no es nuestro hogar, este mundo terrenal no es nuestro hogar. Nosotros esperamos nuestro hogar en la Nueva Jerusalén, en la ciudad que ya está esperándonos para el día de mañana. Recuerda, dice el apóstol Pablo en Filipenses 3:20, nosotros somos ciudadanos del cielo, nuestra ciudadanía está en los cielos, en donde también esperamos al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Sí, somos extranjeros y peregrinos aquí en la tierra. ¿Por qué te afanas entonces en las cosas materiales? Cuando todo esto va a quedar aquí, cuando todo esto va a desaparecer.
Mas, sin embargo, nosotros nos presentaremos ante nuestro Dios, ante su juicio, y entonces, ahí, a partir de ese momento, deberemos estar nosotros en tiempos de alabanza, adoración a nuestro Dios, que Él es el que merece todo eso, dándole el honor, la gloria, porque de Él es el poder. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, entendámoslo. Y solo hasta que descubramos y vivamos esta verdad, seremos capaces de alcanzar el mundo con la verdad del Evangelio. Cuando tú descubras, cuando tú te des cuenta que tú y yo no pertenecemos a este mundo terrenal, entonces podremos hablarle a la gente, llevar esta palabra de poder para que pueda ser convertida la persona también. Y el sacrificio de Cristo se cumpla también en esa persona. Nuestras bendiciones están en el cielo, en Cristo. Las bendiciones, un cristiano no tiene suerte, un cristiano tiene bendiciones de los cielos, de lo alto. Nuestras bendiciones están allá en el cielo, escondidas en Cristo. Dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios 1:3, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Atención, dice, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Nos ha bendecido, ¿en dónde? En los lugares celestiales, porque estamos hoy unidos a Cristo. Y todas las bendiciones que tenemos es por eso, porque Él quiere que alcancemos este mundo caído. Nosotros existimos en un mundo celestial, en un reino celestial, en el reino de Cristo, mediante nuestra unión que tenemos con Él. Así pues, si todas estas cosas más valiosas que nosotros tenemos están arriba en el cielo, y no aquí en la tierra, entonces no nos enredemos en los asuntos de este mundo. No compartamos los asuntos mundanos de este mundo, aunque estemos aquí. Nosotros somos del reino de Cristo, del reino celestial. Los cristianos hemos resucitado con Cristo y ahora nosotros no vivimos en incertidumbre. Cuando Cristo vive en nosotros, ya no vivimos con incertidumbre. ¿Por qué? Porque hemos participado de la muerte y de la resurrección de Cristo. Y ahora sí podemos decir, como Pablo dijo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este pasaje muestra la unión que hay entre Cristo y nosotros, entre nuestro Señor, mediante la vida que hoy compartimos, porque recuerda, cuando hacemos nuestra oración de fe, le estamos invitando que venga a nosotros y que more en nosotros y que se manifieste a través de nosotros. Dice Pablo en su carta a los Romanos 6:3-4, ¿o no sabes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados también en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva en Cristo Jesús. Mediante nuestra unión con Cristo, los cristianos hemos muerto. Los cristianos hemos sido sepultados. Los cristianos hemos resucitado con Él, con Cristo. Y ahora a través de nuestra fe somos poseedores de la vida divina y eterna. Porque Cristo vive en nosotros, porque Cristo ya se sacrificó con nosotros y ahora con una calidad de vida celestial que podemos disfrutar gracias a ¿quién? A Cristo que vive en nosotros. Por tanto, estamos en Cristo para experimentar las realidades del reino de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Y ese es un deber para todos nosotros los que nos decimos ser cristianos. Es un deber de vivir de esa manera la vida en Cristo Jesús.
Y Pablo nos habla de este deber de manera específica en su carta a los Romanos, capítulo 6, versos del 11 al 14. Y dice, te lo leo en Nueva Traducción Viviente: es nuestro deber considerarnos muertos al poder del pecado. Óyelo bien, verso 11, capítulo 6 de Romanos. Es nuestro deber considerarnos muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Por esto, no permitamos que el pecado controle nuestra manera de vivir. Óyelo, no permitas que el pecado controle tu manera de vivir. No cedas a los deseos pecaminosos que lo único que hacen es arrastrarnos. Lo único que nos hacen es condenarnos, nos dominan y nos llevan al pecado. No dejemos que ninguna parte de nuestro cuerpo se convierta en un instrumento de mal para servir al pecado. En cambio, sí entreguémonos completamente a Dios, porque antes estábamos muertos, pero ahora tenemos vida nueva en Cristo Jesús. Y el pecado ya no es nuestro amo, porque ahora vivimos la libertad de la gracia de Dios. Sin embargo, aunque ya no somos esclavos del pecado, aunque ya el pecado no es nuestro amo, aún ejerce cierto dominio en nuestras vidas, en nosotros. Por esto debemos presentarnos ante Dios como siervos justos, siervos de justicia, que nos estamos ocupando de nuestra salvación con temor y con temblor. Si lo hacemos de esa manera, te aseguro que seremos más que vencedores de este mundo caído. La norma de vida para cada uno de nosotros consiste en ocuparnos de las realidades eternas que le pertenecen a Cristo. La norma es una regla obligatoria. Entonces, si es una obligación para todos nosotros en ocuparnos de las realidades eternas que le pertenecen a Cristo. Y Jesús lo declara de esta manera en Mateo 6:33, cuando él dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ocuparnos de las cosas celestiales es ocuparnos de aquel que reina sobre ellas. Es ocuparnos de sus planes, de sus propósitos. Es ver las cosas, es ver a las personas, a los sucesos, a los acontecimientos en este mundo a través de los ojos de Cristo y desde una perspectiva eterna. Cuando de verdad nos concentremos en estas realidades celestiales, disfrutaremos en toda su plenitud el mundo que Dios ha creado, que nuestro Padre Celestial ha creado para todos nosotros. Cuando los cristianos, cuando los cristianos, los verdaderos hijos de Dios, comenzamos a vivir en los lugares celestiales, porque nos hemos consagrado a Él. ¿A quién? A Cristo. Recuerda que la voluntad de Dios es que nosotros seamos santos, consagrados a Él, apartados del pecado. Entonces, cuando nosotros, los cristianos, de verdad comencemos a vivir en los lugares celestiales que Cristo nos ha prometido y que Él es fiel para cumplir, porque ya nos hemos consagrado a Él, porque nos hemos apartado del pecado, entonces seremos capaces de manifestar en este mundo los valores del reino celestial para la gloria de Dios. Y entonces podremos decir, como dijo Pablo: ahora sí pongo mi mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Para nosotros es un deber caminar
siendo obedientes a Cristo. Su manual de vida, aquí está, lo tenemos. Aquí expresa su voluntad. Aquí manifiesta su gloria y su poder. Por eso, ocupémonos de la lectura de la Biblia para poder caminar como Él quiere, como Él desea. Por eso, vivamos la vida en Cristo como Él desea y como Él nos lo está demandando. Es nuestro deber considerarnos muertos al poder del pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Y cuando haya, porque ya no somos nosotros sujetos a las tinieblas, sino que porque nosotros hemos renunciado a todo ello, el pecado ya no es más nuestro amo y sí puede ejercer dominio en nuestras vidas, en nosotros. Para eso debemos refugiarnos en el trono de la gracia. Por eso te damos gracias, Señor. Mi corazón se goza, Señor, por rendirlo a ti. Señor, te ruego que entres en mi vida, que hagas tu voluntad, que gobiernes, Señor. Te entrego totalmente mi vida en tus manos, Señor. Necesito de tu gloria, de tu ayuda, de tu dirección. Tú eres mi creador y te reconozco como el Señor de mi vida, el que se sacrificó por mí en aquella cruz, el que me da la vida eterna, porque me has redimido, me has perdonado. Y sé, Señor, que esto sucede con todos aquellos que son tus hijos y que han rendido su vida a ti. Te doy gracias porque no nos dejas solos, porque no estamos solos, porque tú lo prometiste. Yo estoy todos los días con ustedes. Señor, si hay alguna iniquidad, algún pecado, tú eres el único que puede sanarlo, perdonarlo. Lávame con tu sangre y lava a todos mis hermanos con tu sangre, Señor. A todos los que te hemos aceptado como Señor y como Salvador en Cristo Jesús.